Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Gracias, le damos a Dios este día, hoy lunes 18 de mayo del año 2026. Pues es un placer una vez más estar aquí con ustedes. Y pues vamos a continuar con nuestro programa y ministerio Pasión por las Almas Perdidas, hermanos. Recuerden, le saludo a su hermano Orlando Córdoba. Y pues hoy, hermanos, pues estamos aquí con el tiempo y la disponibilidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios, continuando con nuestro tema general con respecto a la predicación del Evangelio. Pues gracias a Dios que, pues, por sus oraciones, hermanos, no dejo de agradecer a Dios por sus oraciones, por todo ese apoyo, esa ayuda, hermanos, que he recibido de ustedes, para mi salud, hermanos, y gracias a Dios y a todos ustedes. Vamos a cantar la alabanza, hermanos, caminando sin parar. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios por el don de predicar. Gracias Dios por el don de predicar la salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Pues muy buenos días, amados hermanos. Hermana Meli, Dios le bendiga. Hermana María Jesús,
Acero García, Dios la bendiga, hermanos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y pues, bienvenidas una vez más, hermanos, a su programa Pasión por las Almas Perdidas. Y pues vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle a Dios en oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Padre, que tenemos la bendición de poder estar una vez más en este programa y ministerio, Dios, de Pasión por las Almas Perdidas. Gracias, Padre, por el favor tan grande y maravilloso que tienes para con tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias por nuestra salud, gracias por la fortaleza y el vigor de la vida que nos das, gracias por la familia y gracias, Padre, por todo lo bueno que nos das, oh Dios, para fortalecernos en base, oh Dios, a la gracia divina, Padre, que nos dirige, que nos guía, nos fortalece cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para seguir adelante, oh Dios, en la obra y el ministerio de la predicación, Señor. Bendice a todos tus hijos y tus hijas, oh Dios, que cada día, oh Dios, se esmeran, se esfuerzan por compartir el mensaje de Jesús. Y pues ayúdanos, oh Dios eterno, con estas herramientas para que podamos cada día servirte de la mejor manera, Señor. Permite que estos estudios puedan crear conciencia en la necesidad de predicar el Evangelio de Dios, saliendo a las calles, Padre, saliendo a toda clase de pueblos, lenguas y naciones, Señor Santo. Y de esa manera, oh Dios eterno, poder cumplir así tu divina y buena voluntad y poder agradarte en todo. Por eso, Dios, ponemos en tus manos, Padre, este ministerio, Señor, para que cada día, Padre, tu pueblo, Dios eterno, pueda tener esta disposición, Señor, y este ánimo, Padre, y este anhelo de compartir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Señor. Gracias, Padre. En tus manos, oh Dios, ponemos nuestra súplica y gratitud, y todo lo pedimos, y todo lo suplicamos, y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo Santo y verdadero Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a pasar. Maestro José, Eduardo, Dios bendiga, maestro. Excelente y bendecido día, hermanos. Bendiciones, un abrazo para usted, mi hermano, y para toda la familia. Y pues vamos, hermanos, a pasar nuestro tema, hermanos. El tema que vamos a considerar esta mañana, hermanos, es que la predicación del Evangelio debe, hermanos, incluir todo lo que está ordenado que se haga para ser salvo. Sí, hermanos. Todo. No una parte, hermanos, porque una de las prácticas que se ha venido haciendo, hermanos, y que hemos venido haciendo algunos siervos de Dios, incluyéndome a mí, ¿verdad? Porque yo también lo hice por mucho tiempo, por muchos años, es de que predicamos el Evangelio, hermanos, pero solamente en partes, hermanos. Pues hay un texto, hermanos, hay un texto allá en 1 Corintios 13, versículo 9, donde dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero eso de en parte conocemos, hermanos, y en parte profetizamos, ese texto no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio, hermanos, ¿sí? O sea que en parte predicamos, en parte pues son pedazos, ¿verdad? En pedacitos, ¿verdad? Del Evangelio. El Evangelio, hermanos, como hemos venido hablando, hermanos, y enseñando, es de que el Evangelio es una verdad, hermanos, una verdad. En esta verdad debe estar incluido todo lo que está ordenado que se haga. Pero resulta de que muchos no predicamos todo, sino que predicamos solamente en partes. Me refiero, hermanos, al plan de salvación. Predicamos oír, después predicamos creer, después predicamos arrepentimiento, después predicamos confesión y por último predicamos bautismo. Una pregunta que vemos, hermanos, que tuvo respuesta concreta en cada historia de salvación, hermanos, que leemos en la Santa Escritura, es la pregunta, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo,
En Hechos capítulo 2, pues vamos a leer, hermanos, Hechos 2:37. Dice ahí nuestro texto, hermanos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, ¿qué haremos, hermanos?, es ¿qué haremos para la salvación? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para que seamos perdonados? ¿Qué haremos para que Dios nos perdone? ¿Qué haremos? Pedro les dio respuesta, hermanos. Pedro les dio respuesta. En Hechos 16:30, hermanos. Hechos capítulo 16, versículo 30. También encontramos otra vez la pregunta. Pues tenemos aquí: buenos días. Buenos días, hermana Meli, hermana María de Jesús Vargas, Graciela, hermana Graciela, Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, dice, y bendiciones, hermanos, así sea, hermano. Buenos días. Pues fíjense, hermanos, Hechos 16:30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermanos, tuvo respuesta concreta. Tuvo respuesta concreta, hermanos. De tal manera, hermanos, que este hombre terminó siendo bautizado a medianoche. En Hechos 22, hermanos. Vamos a Hechos 22. Aquí en Hechos capítulo 22, versículo... Vamos a leer, hermanos, la historia. Versículo 10, hermanos. 10 al 16. El apóstol Pablo está platicando su historia de su conversión. Y dice, hermanos: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjense, hermanos. Dese la idea, hermanos, de lo que Jesús dijo. Saulo de Tarso preguntó: ¿qué haré, Señor? Fíjense, ¿qué haré, Señor? Y la respuesta de Jesús es que le dijo: pues levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo, hermano, no una parte, hermanos. Démonos cuenta, hermanos. Y esa es la finalidad, hermano, de esta lección. Es de que nos demos cuenta, hermanos, que muchos de nosotros no hemos andado diciendo todo lo que está ordenado que se haga. Andamos diciendo, hermanos, solamente una parte. Una parte te digo hoy te digo que oigas la palabra, que oigas el evangelio. La siguiente semana te digo que creas el evangelio. La tercera semana, hablando de un estudio por semana, la tercera semana te digo que te arrepientas. La cuarta semana te digo que confieses a Jesús como tu Señor y Salvador, como el Cristo. Y la quinta semana ya termino de decirte que te bautices, que te levantes y te bautices. Pero la historia, hermanos, miren, vamos a leer, hermanos, una vez más, del 10 hasta el 16, ya corridito. Dice: y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y sigue diciendo Saulo de Tarso: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco.
Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En Hechos 10, hermanos, en Hechos 9, versículo 18, hermanos, dice claramente ahí, hermanos, que Saulo, levantándose, fue bautizado. El libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, ese libro, bueno, más bien es el único libro que tenemos de historia. Así, historia de la iglesia, historia del desarrollo, hermano, y crecimiento de la iglesia. Y ese desarrollo y crecimiento de la iglesia se especifica, hermanos, y se da a conocer a través de las historias de salvación. Historias de personas que hicieron la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tuvieron, hermanos, respuesta concreta. Sí, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta concreta? Bueno, la respuesta fue, hermanos, decirle todo lo que está ordenado que se haga para ser salvo. Ahora, ¿qué significa la palabra todo? La palabra todo, hermanos, significa que no falta nada. Esa es la palabra todo. Quiere decir que cuando las personas, hermanos, oían el Evangelio, las personas lo creían, las personas, hermanos, se arrepentían, las personas, hermanos, confesaban a Jesús como el Cristo y se bautizaban, ahí recibían todo, hermanos. Eso es todo, todo. Todo. Lo que conocemos, hermanos, o llamamos el plan de salvación. Ese plan de salvación. Claro, muchos no creen, hermanos, que cuando usted nace de nuevo, usted empieza su vida nueva, usted empieza su vida como una persona, una alma salvada. Porque tampoco significa, hermanos, que el hecho de que usted se bautice y reciba la salvación significa que no pueda perderse. Si usted no cuida esa salvación, la puede perder. Porque hay que cuidar, hermanos. Esa salvación que recibimos de Cristo, en lo que dice el Evangelio, hay que cuidar esa salvación. Por eso es que tenemos todo nuestro manual, hermanos. El manual que tenemos, ¿verdad?, que es el Nuevo Testamento, para cuidar esa salvación, hermanos. Otro sinónimo, hermanos, de la palabra todo, o significado, hermanos, es que significa que es algo completo. Por ahí, hermanos, hay una denominación que se llama Iglesia Pentecostés del Evangelio Completo. Otra palabra, hermanos, que encontramos, o otro significado de la palabra todo, es entero, hermanos. Entero. O sea, el mensaje hay que darlo completo, el mensaje hay que darlo entero. No podemos dar solamente un pedazo del mensaje, una parte del mensaje, no, hay que darlo completo, hay que darlo entero. Otro significado, ¿no?, de la palabra todo es la palabra totalidad. Sí, ¿no? Todo significa la totalidad. Así cuando Jesús le dijo a Saulo de Tarso, hermanos, ahí en el versículo 10 de Hechos 22, verso 10, Jesús le dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahí se te dirá, ¿verdad?, todo, para que no te falte nada. Ahí se te dirá completamente, ¿verdad?, lo que está ordenado. Ahí se te va a dar enteramente lo que está ordenado. Ahí se te va a dar la totalidad de lo que está ordenado que hagas para que seas salvo.
Ananías, hermanos, que fue el que le predicó a Saulo de Tarso, preguntémonos, ¿será que le dijo todo, hermanos? ¿O nada más le dijo una parte? ¿Qué le diría Ananías a Saulo de Tarso? Bueno, la historia, hermanos, la historia que practica Saulo de Tarso aquí, hermanos, pues hablando del plan de salvación, ¿verdad? De oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, pues solamente, hermanos, menciona el bautismo. Pero como ya hemos estudiado, hermanos, en otros estudios anteriores, que la predicación del Evangelio, no podemos bautizar, hermanos. No podemos bautizar a alguien que no oiga el Evangelio, que no haya creído el Evangelio. No podemos bautizar a nadie sin Evangelio. Ahora, en Hechos capítulo 2 encontramos la historia, hermanos, de Pedro y los 11, hermanos. Con Pedro, ¿vieron que tengo ustedes? Ellos le dijeron a la multitud todo lo que está ordenado hacer para ser salvo. Sí, hermanos. Esa es la verdad. Hermano Manuel Treviño, Dios lo bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Bendiciones, hermanito. Saludos por allá, por Linares, Nuevo León. Hermana Yolanda Casas, Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga, hermanita. Gracias por estar con nosotros esta mañana. La historia, hermanos, es esta historia. Pedro, hermanos, y los 11, según el versículo 14. Hechos 2:14, hermanos. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El oír, hermanos, las palabras, el oír el Evangelio, hermanos, no es todo, hermanos. No es todo lo que está ordenado. El oír el Evangelio, hermanos, es una parte de lo que está ordenado que se haga para ser salvo. En Hechos 2:22 dice ahí, hermanos, varones israelitas, oíd estas palabras. Es decir, oigan lo que les voy a decir, escuchen. Pero el oír, hermanos, el oír el Evangelio no es el todo. A veces, hermanos, nosotros cuando vamos a llevar el plan de salvación a la gente, solamente vamos a algunos y solamente le hablamos del estudio de oír, le damos este estudio nada más de oír el Evangelio. Pero, hermanos, si le damos el estudio a las personas de oír el Evangelio, ¿será que le estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús? Imagínense que Ananías, hermanos, solamente va con Saulo de Tarso. Acuérdense que Saulo de Tarso, hermanos, estaba ciego. Llevaba 3 días, hermanos, sin comer y sin beber y orándole al Señor, hermanos. Y pues fue cuando le dice Jesús, ve porque este hombre allá está orando. Según la historia de Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo, del versículo 3 al versículo 18, hermanos. Ahí pueden ver ustedes la historia. Ahora imagínense que Saulo, que Ananías, hermanos, solamente va y le da el estudio de oír. No, pues la Escritura dice que tienes que oír la palabra, ya, de oír. Y no le da lo demás. ¿Estaría cumpliendo Ananías de darle todo? Pues no. Y muchos de nosotros como predicadores, muchos de nosotros como cristianos, algunos, cuando salimos a llevar el plan de salvación, cuando salimos a predicar ese Evangelio, hermanos, solamente damos una parte y no damos todo. Si no damos todo lo que está ordenado que se haga para ser salvo, hermanos, entonces no estamos cumpliendo con el mandamiento de Jesús.
Si Ananías, hermanos, no le hubiera dado todo a Saulo de Tarso, hermanos, solamente le hubiera dado el estudio de oír el Evangelio, oír la palabra, no hubiera cumplido con la misión. Pero si la historia dice, hermanos, que Saulo se levantó y se bautizó, es porque le dio todo. Sí, hermanos. El hecho de que estas historias que tenemos en el libro de los Hechos terminan en bautismo, significa que los hermanos que predicaron el Evangelio le predicaron todo lo que está ordenado que se haga. Dijeron todo lo que está ordenado que se haga. Hermano Juan Carvajal, buenos días, hermanos. Dice saludos y bendiciones para todos ustedes. Voy manejando a mi trabajo y viendo. Excelente, hermano Juan. Dios lo bendiga, hermano. Dios te cuide en tu trabajo, hermanito. Ahí con cuidado, hermanito. Dios te guarde. Fíjense. Esto es tal vez para muchos, hermanos, lo hemos visto normal. Yo no sé de dónde aprendimos, hermano. Digo dónde aprendimos porque yo también así aprendí. Aprendí de llevarle el estudio de oír la palabra. Luego la siguiente semana de llevarle el estudio de creer la palabra. Luego la tercera semana llevar el estudio del arrepentimiento. Luego la cuarta semana llevar el estudio de la confesión. Y la quinta semana, hermanos, llevar el estudio del bautismo. Es decir, en parte, hermanos. En parte. No llevamos completo el mensaje, hermanos. No llevamos entero el mensaje. No llevamos la totalidad del mensaje, hermanos. Siempre, si llevamos, hermanos, cuando llevamos el estudio solamente de oír el Evangelio, pues no podemos decir que no le falta nada. Si damos solamente el estudio de oír el Evangelio, pues todavía le falta el mensaje de creer, falta el del arrepentimiento, falta el de confesión y falta, hermanos, del bautismo. ¿Ven? Y la palabra todo significa que debe dar todo, que no le falte nada. Y lamentablemente, hermanos, y lo digo por experiencia, yo, Orlando Córdoba, más de 15 años, hermanos, oigan esto, más de 15 años yo anduve predicando la palabra de Dios. Yo anduve, pues, predicando el Evangelio, vamos a decirlo así, pero no andaba predicando todo lo que estaba ordenado que se hiciera, hermanos. No andaba dando todo. Solamente daba yo parte de lo que estaba ordenado, no todo, hermanos. Por eso, para bautizar a una persona, hermanos, pues mínimo, si nos llevamos 5 semanas para dar el plan de salvación, pues mínimo para bautizar a uno tendríamos que llevarlo más de un mes. Por ahí tenemos un estudio, hermanos, un estudio un bloque de estudio. Digo bloque porque son varios estudios, con el título La predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Le invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, que se llama Creyéndole a la Biblia. Creyéndole a la Biblia. En ese bloque hay un estudio que se llama que la predicación del Evangelio conforme a las Santas Escrituras, hermanos, no debemos de entretener a las personas en su pecado con tantos estudios, hermanos. Urge, hermanos, urge que llevemos el mensaje de salvación, que llevemos todo, hermano, todo lo que está ordenado se haga. Urge que todo se lo demos a la persona, porque está en el camino de la perdición. Y no podemos, sabemos que se va al infierno esa alma, y hoy nomás le damos un pedacito, la siguiente semana otro pedacito, la tercera semana otro pedacito. No podemos entretenerlo, hermanos, con tantos estudios, hermanos, con tantos pedacitos de estudios a las almas en el pecado. Urge que se quiten del pecado. A Dios le urge salvar esa alma, pero tenemos que darle todo. Y por ahí van a ver ese estudio, así se llama
que conforme a las Santas Escrituras no debemos de entretener a las almas con tantos estudios bíblicos, hermanos. Si nos damos cuenta, en las historias que tenemos del libro de los Hechos, hermanos, solamente le daban un estudio a las personas y las personas terminaban bautizándose. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente se bautizaba? Porque le daban todo el mensaje, hermano, le daban. No le daban una parte del mensaje solamente, hermanos, le daban todo. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Para estar seguro que estamos predicando el Evangelio y que estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús, la predicación del Evangelio debe de incluir todo lo que está ordenado que se haga, hermano, para ser salvo. Debe de incluir todo, hermanos. Hermana Magda, Dios la bendiga, hermana, bendiciones. Hermano José Ángel Medellín, bendiciones, hermano, gracias por estar compartiendo. Gracias, hermano, por compartir estas páginas, estos programas, hermanos. Bendiciones. Pues fíjense, hermanos. Regresando a Hechos capítulo 2. Pues Saulo, Pedro, hermanos, Pedro y los 11, hermanos, dijeron claramente que había que oír el mensaje. Oigan mis palabras. Y cuando oyeron esto, hermanos, Hechos 2:37, vamos a Hechos 2:37, hermanos. Dice, al oír esto, cuando Pedro, hermano, cuando Pedro dijo, oíd estas palabras, Pedro habló más acerca de Jesús. Habló, hermanos, que Jesús es el varón aprobado por Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Cristo. Habló que Jesús, hermanos, es el descendiente, hermanos, de David, del rey David. Habló de que Jesús murió y resucitó, hermanos. De eso habló Pedro y los 11. Y dice el texto, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, hermanos, esta parte, hermanos, de que se compungieron de corazón, algunas versiones, hermanos, la Biblia al día, hermanos, dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Fíjense. Todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Por qué se sintieron conmovidos? ¿Porque creyeron o porque no creyeron? Porque creyeron, hermanos. El creer, hermanos, es otra, vamos a decirlo así, hermanos, es otra parte de todo lo que está ordenado que se haga. Acuérdense que Jesús dijo, hermanos, allá en Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. Digo, bueno, 15 dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el creer, hermanos, es otra parte, no es el todo, hermanos, el creer. Creer, hermanos, es una parte de todo lo que está ordenado que se haga. Es una parte, hermanos, de lo que está ordenado que se haga. Esas personas, hermanos, creyeron el evangelio, creyeron, hermanos, creyeron de que Jesús es el varón aprobado por Dios, creyeron, hermanos, que Jesús, hermanos, era el descendiente de David, creyeron, hermanos, que Jesús murió y resucitó, creyeron, hermanos, que Jesús es el Señor y Cristo, y por esa razón fueron conmovidos, hermanos, se sintieron conmovidos. Dice otra versión, la Biblia del lenguaje sencillo, hermanos, dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Y la pregunta es, ¿por qué se pusieron tristes y preocupados? ¿Porque creyeron o porque no creyeron? Porque creyeron. Porque creyeron. Pero hermanos, pero el creer no es el todo. No todo, hermanos. Si hablamos nosotros, si vamos
a predicar, hermanos, y solo hablamos de tener fe en Jesucristo. Hablamos solamente, hermanos, de creer en Cristo. Hablamos, hermanos, como pues se predica, ¿verdad? Muchos predican el Evangelio diciendo que creas en Cristo y lo recibas en tu corazón y que haga una oración para que entre a tu vida, reconocerlo. Pero eso no es el todo, hermanos. Creer en Cristo, creer que Jesús es el Salvador, no es el todo, hermanos, lo que está ordenado que se haga para ser salvo. Algunos, cuando vamos a predicar, hermanos, predicamos el estudio de la fe. Que hay que tener fe, ¿eh?, en Cristo, hay que tener fe en su sangre, hay que tener fe en su sacrificio. Pero fíjense, hermanos, es necesario, hermanos, al predicar el Evangelio, predicar todo lo que está ordenado que se haga. Hermana Leti, Dios la bendiga, hermana. Hermana Leti Soto, hermano Marco Chico, Dios les bendiga, hermano. Dios habla hoy, hermanos. Dice, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjense, se afligieron profundamente, hermanos. Mire, esa traducción, hermanos, de la Kadosh israelita, hermanos, dice: al oír esto fue como punzarles el corazón, y dijeron a Kefa y a los otros emisarios: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjense, hermanos, ¿por qué les punzó su corazón? Porque creyeron. Pero cuando hablamos, hermanos, o predicamos que debemos de creer en Cristo, cuando solamente llevamos el mensaje de creer en Cristo, predicar, hermanos, de creer en Cristo, ese no es todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. Cuando predicamos que debemos de oír y que debemos de creer, eso no es todo, hermanos. Oír y creer es solamente una parte del mensaje del Evangelio. Es una parte, no es todo, hermanos. No podemos nomás llegar con una familia, con unas almas y decirles: pues tienes que oír la palabra de Dios y tienes que creer. Y te pones a estudiar de todos los textos de oír y todos los textos de creer en Cristo. Pero eso no es todo, hermanos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos venido practicando esto, hermanos, de que solamente vamos y le llevamos el oír. Y la siguiente semana le llevamos el creer. Ya no debemos andar haciendo eso, hermanos. Si queremos predicar el Evangelio conforme a las Escrituras, conforme a lo que tenemos en la voluntad de Cristo, debemos de predicar todo, no una parte, hermanos. La pregunta es: ¿cómo predica usted el Evangelio de Cristo? ¿Lo predica en parte, como leímos ahí en 1 Corintios 13? ¿O andamos predicando todo? Hemos recibido, hermanos, muchas críticas, hermanos. Digo que hemos recibido porque conmigo, hermanos, anda un grupo de hermanos y hermanas predicando el Evangelio en las campañas que apoyamos, ¿verdad?, con taller de evangelismo. Apoyamos con el taller de evangelismo teórico, porque damos la clase teórica y al mismo tiempo damos la clase práctica, porque salimos a las calles, ¿verdad?, a llevar el Evangelio. Y pues le damos un solo estudio, hermanos, un estudio. En ese estudio del Evangelio le damos todo. Ahí le damos todo, ¿no? Todo lo que está ordenado que se haga. Y muchas personas, hermanos, pues terminan haciendo lo que hizo Saulo de Tarso, de que levantándose fue bautizado. Muchos hacen, hermanos, lo que hicieron estos 3,000 en el día de Pentecostés, cuando Pedro y los 11 predicaron, que se le bautiza.
Entonces muchos hermanos en Cristo, no están de acuerdo que se bauticen con un solo estudio. No están de acuerdo en que en un solo estudio le digas todo lo que está ordenado que se haga. Pero le pregunto, ¿a quién le vamos a hacer caso, hermanos? ¿A la crítica de nuestros hermanos sobre opiniones o a lo que Jesús dijo a Saulo de Tarso? Entra a la ciudad y ya te dirá todo. Porque yo estoy seguro, hermanos, que Ananías cuando fue, le predicó todo, hermanos. Todo le predicó. Le dijo todo lo que tenía que hacer para ser salvo. Y por eso es que Ananías, Saulo de Tarso, bueno, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y según Hechos 9:18 dice que Saulo de Tarso levantándose fue bautizado. Hermano José Gabriel, Dios le bendiga, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues fíjense, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que los hermanos el día de Pentecostés no solamente oyeron, sino que también creyeron. Creyeron en lo que se les estaba predicando. Pero cuando preguntaron, hermanos, en el 37, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Miren, hermanos, lo que Pedro les dijo en el versículo 38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, hermano Manuel de la Cerda, bendiciones, hermano, Dios lo bendiga, saludos. Fíjense, hermanos, es decir, hermanos, como estas personas, hermanos, habían creído con esa fe, hermanos, que ellos tenían en su corazón, hermanos, de tal manera que les había dolido, ¿verdad? Les había punzado, dice esa versión Kadosh, les había punzado su corazón, hermanos, y preguntaron, con ese corazón doliente, hermanos, preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Pedro les dice, tienen que arrepentirse. El arrepentimiento, hermanos, pues es que tienes que cambiar, hermanos, tu modo de vivir, tu modo de pensar. Tienes que cambiar tu modo de hacer las cosas, tu modo de hablar. Tienes que cambiar completamente, cambio de dirección. Como dice Isaías, ¿no? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Jesús dijo que es porque si no nos arrepentimos, allá en Lucas 13, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer, hermanos, igualmente. Ahora, imagínense, hermanos, cuando nosotros llegamos a estudiar con alguien y le hablamos solamente, hermanos, le hablamos del arrepentimiento. Hablar del arrepentimiento solamente, hermanos, no es hablar todo lo que está ordenado que se haga. El arrepentimiento, hermanos, solamente es una parte de lo que tenemos que hacer para ser salvos. No es todo, hermanos. El arrepentimiento es una parte de lo que tenemos que hacer. Si nada más vamos, hermanos, a un hogar y hablamos solamente del arrepentimiento, solamente nos enfocamos en el arrepentimiento, hermanos, eso no es predicar el Evangelio, hermanos. Eso no es predicar todo lo que está ordenado que se haga. Eso es solamente una parte. Y muchos de nosotros, amados hermanos, hemos estado solamente llevando el mensaje del arrepentimiento a los hogares. Porque hacemos, hermanos, el Evangelio, ese todo, lo hemos hecho en parte. Vamos y le hablamos sobre el oír. La siguiente semana hablamos sobre creer. La tercera semana hablamos de arrepentimiento. Hasta la tercera semana hablamos del arrepentimiento. Pero hablar del arrepentimiento, hermanos, no es todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. Es parte. Jesús dijo en Lucas 24, hermanos, que era necesario que Cristo padeciera, que se anunciara y que resucitara de los muertos y que se anunciara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento, hermanos, debe de predicarse. Pero el arrepentimiento no es todo lo que está ordenado que se haga, hermanos.
Por eso, hermanos, en Hechos 2:36, hermanos, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esos hermanos, allá en el día de Pentecostés, hermanos, creyeron que Jesús es el Señor y Cristo. Ellos reconocieron, hermanos, que Jesús es el Señor y Cristo. Por eso en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, ese texto dice, hermanos, que reconocer a Jesús como Señor, hermanos, implica confesarlo con la boca. Porque dice el versículo 10 de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estoy seguro que esos 3,000, hermanos, que se bautizaron el día de Pentecostés, ellos con su boca confesaron que Jesús es el Señor y es el Cristo. Sí, hermanos. Pero confesar, hermanos, como lo hizo allá en Hechos 8:37, hermanos, que el eunuco dijo, confesó con su boca diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa confesión, hermanos, no es el todo, hermanos. Confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, reconocer a Jesús como su Señor, hermanos, eso no es el todo, hermanos. Confesarlo con la boca, hermanos, no es el todo, hermanos, para ser salvo. Reconocer a Jesús, hermanos, es parte. No es el todo, hermanos. Porque aparte, hermanos, de confesarlo con la boca, necesitamos, hermanos, hacer algo muy particular, hermanos, muy especial, muy específico. Y es lo que dice ahí el versículo 38, hermanos, ahí de Hechos 2, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias por compartir, hermanita Leti. Gracias, hermana, por compartir. Hermana Maricela Gutiérrez, Dios la bendiga, hermana. Buenos días, saludos y bendiciones, hermana. Un abrazo para todos mis hermanos por allá en Matamoros, Tamaulipas. Gracias, hermana Maricela, por compartir. Pues fíjense, hermanos. Pedro, hermanos, les dijo que tenían que arrepentirse y bautizarse. Hoy día, hermanos, hoy día se predica mucho de creer en Cristo y de que solamente por medio de la fe tú vas a ser salvo, que no necesitas hacer otra cosa más que creer solamente. Jesús no dijo, hermanos, a Saulo de Tarso no le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo único que tienes que hacer para ser salvo. No le dijo lo único, le dijo todo. No es lo mismo la palabra único que la palabra todo. Si Jesús le hubiera dicho a Saulo de Tarso, hermanos, allá en Hechos 22:10, entra a la ciudad y se te dirá lo único que tienes que hacer, entonces diría: bueno, lo único es tener fe, creer, nada más. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo: entra a la ciudad y se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Por eso, hermanos, ¿qué pasó aquel día, hermanos? Bueno, la historia dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow. 3,000, hermanos. Nosotros vemos muchísimo, ¿no? Pero comparado con la gente que había ahí, hermanos, en aquel tiempo, esos 3,000, hermanos, pues fueron pocos. Comparado con los miles que había ahí, hermanos, ese día reunido ahí, hermanos. Pero aún así, hermanos, 3,000 para nosotros, pues, son bastantes, hermanos. Y yo escuchaba, hermanos, acá en Tabasco, allá en Tabasco escuchaba yo una frase que uno de mis maestros de Biblia decía:
decía, en una clase que tuvimos de homilética, decía, antes, con un estudio, se bautizaban miles. Ahora necesitamos 1000 estudios para bautizar a uno. Sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué antes con un estudio bautizaban a miles? Bueno, porque antes, cuando predicaban el Evangelio, predicaban todo lo que está ordenado que se haga. Ahora, la pregunta es ¿por qué hoy necesitamos 1000 estudios para bautizar a uno? Bueno, porque ahora, hermanos, muchos de nosotros como siervos del Señor no estamos predicando todo lo que está ordenado que se haga, hermanos. Solamente andamos predicando pedacitos, partes, solamente partes. Sí, hermanos. El propósito de estos temas, hermanos, que no es criticar, hermano, a nadie, no es censurar a nadie, hermanos. Es despertar conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo, pero de hacerlo, hermanos, conforme a la Santa Escritura, hermanos. Regresando ahora sí los ojos a lo que la Biblia dice. Ese es el propósito, hermanos. Nadie se sienta censurado, ¿verdad? Yo estuve 15 años, repito, hermanos, yo estuve 15 años predicando solamente parte de lo que Jesús ordenó para que la gente se salve. Creer, oír, luego después creer, luego después arrepentirse, luego después confesar, luego después bautizarse. ¿Sí? Pero es necesario, hermanos, que prediquemos todo, no una parte más. Pues gracias, hermanos, gracias por estar con nosotros, hermano Manuel Receda, Dios lo bendiga, hermano Eduardo Ratzean. Bendiciones, mi hermanita, y bendiciones para todos los que se conectaron. Disculpen, hermanos, si a alguien no saludé, hermanos, pero todos están en mi corazón, todos están en ese amor de Cristo, y pues les invitamos, hermanos, para el día de mañana, en punto de las 6 de la mañana, para continuar con nuestro estudio, hermanos, de la predicación del Evangelio, hermanos. Un abrazo para todos, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos en esta mañana que nos has permitido, oh Dios, escudriñar tu palabra y meditar en ella. Y pues permite, Padre, que este estudio sea de gran bendición, oh Dios, para tu pueblo, para que podamos, oh Dios, llevar a cabo el trabajo de la predicación del Evangelio, pero de acuerdo, Padre Santo, al mandamiento que Jesús dijo, de que compartamos todo lo que está ordenado que se haga. Por favor, oh Dios, perdona nuestras equivocaciones, Padre, y ayúdanos, oh Dios eterno, a corregir, oh Dios, toda deficiencia en nuestro trabajo, para que nuestro trabajo sea acepto, oh Dios, y agradable delante de tus ojos. Bendice a tus hijos, oh Dios, que se han esmerado, Padre, a compartir el Evangelio, y si hay algo que tengan que corregir, Padre, que lo hagan, para que todo sea grato, oh Dios, delante de tus ojos. Y permítenos, oh Dios eterno, seguir adelante, oh Dios, en este ministerio de pasión por las almas perdidas, para que podamos seguir creando conciencia, Señor, en la necesidad de predicar el Evangelio, Padre, y de hacer las cosas conforme a tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por tus hijos e hijas que se conectaron, y gracias también por la página del Varón Siguiendo a Dios, de la cual, Padre, gracias porque a través de esta página, Señor, hemos alcanzado muchos corazones, y confiamos, oh Dios, que lo seguiremos haciendo, Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, oh Dios, agradecemos todo esto. Amén. Pues un abrazo, hermanos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, maestro chico. Saludos y bendiciones. Dios los bendiga. Saludos a todos.